El restaurante estaba lleno aquella noche, con conversaciones suaves y acuerdos millonarios flotando en el aire, el tipo de lugar donde se decidían destinos empresariales, y allí, frente a la sala privada donde mis padres celebraban su cena trimestral con inversionistas, me quedé de pie observando cómo todos ocupaban sus lugares mientras yo no tenía uno asignado, hasta que mi padre notó mi presencia y, con evidente molestia, me preguntó qué hacía allí, como si mi invitación hubiera sido un error insignificante, algo que confirmó sin siquiera levantarse, explicando que esa cena era solo para inversionistas reales, mientras mi madre, con una sonrisa tensa, añadía que ese entorno no era apropiado para mí, que no entendería las conversaciones, y mi hermano Kevin, con su tono condescendiente, remató diciendo que mis acciones eran irrelevantes, provocando risas contenidas entre los presentes, personas que yo reconocía perfectamente, inversionistas que habían apostado por la empresa. Desde sus primeras rondas, mientras yo, en silencio, escuchaba cómo minimizaban mi lugar en algo que, en realidad, yo había sostenido desde las sombras durante años, así que asentí, fingiendo aceptar su lógica, dejando que me apartaran como siempre lo habían hecho, y cuando la puerta se cerró frente a mí, volví a quedarme solo en el pasillo, invisible una vez más. Pero esta vez algo era diferente, porque al mirar mi teléfono no sentí tristeza sino claridad, una decisión que llevaba años formándose, y sin dudar abrí mi cuenta principal, donde reposaban cientos de millones en inversiones, siendo la mayor de ellas precisamente la empresa de mi familia, una participación construida cuidadosamente desde que tenía 20 años, cuando vendí mi primera startup y usé ese dinero para invertir en secreto en la ronda inicial de la compañía, repitiendo el proceso con cada éxito posterior, acumulando una posición que ninguno de ellos sabía que existía, una red de entidades diseñadas para ocultar mi identidad, convirtiéndome en el mayor inversionista sin que nadie lo sospechara, y entonces llamé a mi gestor y le di la orden de venderlo todo, cada acción, cada participación, ignorando sus advertencias sobre la inminente salida a bolsa y las ganancias futuras, porque ya no se trataba de dinero, sino de algo mucho más simple y, al mismo tiempo, más valioso, respeto, algo que nunca había recibido de ellos, y mientras las transacciones comenzaban a ejecutarse una tras otra, me senté en el bar y pedí un whisky, observando cómo en cuestión de minutos liquidaba casi $100 millones, sintiendo una calma que contrastaba con el caos que sabía que estaba por desatarse al otro lado de la pared, donde la cena continuaba ajena a lo que estaba ocurriendo, hasta que mi teléfono empezó a sonar sin parar, llamadas ignoradas, mensajes urgentes. Y finalmente mi padre apareció frente a mí, alterado, exigiendo explicaciones, y con total tranquilidad le dije la verdad, que había vendido mis acciones, que como inversionista tenía todo el derecho de hacerlo, aunque eso significara destruir la salida a bolsa que tanto habían esperado, y entonces, por primera vez, entendieron quién era yo realmente, el hijo al que habían descartado, el trabajador de una organización sin fines de lucro que en realidad había financiado su éxito durante 8 años, el inversionista silencioso que había estado presente en cada momento crítico, sosteniendo la empresa cuando nadie más lo hacía, y el impacto fue inmediato. El pánico se extendió entre los inversionistas, las llamadas comenzaron, las decisiones de retirada se sucedieron en cadena, el valor de la empresa cayó en cuestión de horas, y en medio de ese colapso, intentaron negociar, ofrecerme dinero, posiciones, cualquier cosa para revertir lo irreversible, pero ya era tarde, porque lo que habían perdido no era solo capital, sino la confianza que nunca supieron reconocer, y mientras mi madre suplicaba y mi hermano gritaba, les expliqué con calma que esto no era venganza, sino consecuencia, el resultado lógico de años de desprecio acumulado, de no ser visto, de no ser valorado por quien realmente era, y que si solo podían respetarme cuando conocían mi riqueza, entonces su forma de juzgar a las personas estaba profundamente equivocada, y aunque sus palabras intentaron detenerme, ya no había nada que discutir, porque mi decisión estaba tomada desde mucho antes de esa noche, aquella cena solo había sido el último recordatorio de un patrón que nunca cambió, así que me levanté, dejé dinero sobre la barra y caminé hacia la salida, dejando atrás no solo el restaurante, sino también el papel que había desempeñado en sus vidas durante tanto tiempo, escuchando a mi padre llamarme mientras salía, diciendo que seguía siendo su hijo, algo que no negué, pero que ya no era suficiente, porque ser familia no justificaba la falta de respeto, y al cruzar la calle, con la ciudad iluminada frente a mí, comprendí que no había perdido nada, sino que finalmente había dejado de sostener algo que nunca me sostuvo a mí, y mientras mi teléfono seguía vibrando con noticias, titulares y oportunidades nuevas, supe que mi camino continuaba lejos de ellos, invirtiendo en personas que si entendieran el valor real de alguien más allá de apariencias o títulos, porque al final, no se trataba de demostrar quién era, sino de dejar de intentar convencer a quienes nunca quisieron verlo.